Ahora vamos a proceder a hacer el cambio de frente y de tapa de este iPhone 4S. Antes de comenzar a desarmarlo, para los que todavía no están muy enterados, ¿cuál es la diferencia del iPhone 4 al iPhone 4S? La diferencia más notoria que vamos a encontrar, si no quieren prender el teléfono o si tal vez tenemos problema de batería y no se puede encender, es que el iPhone 4S se distingue por estas dos líneas que lleva a ambos lados del teléfono, mientras que el 4 trae solamente las líneas en la parte inferior y trae una línea aquí en el costado de donde va el auricular. A simple vista, esa es la diferencia que hay entre ambos modelos. Después el botón de aquí del medio, el botón Home, en el 4 es un poquito más grande y existe una separación un poco más pronunciada entre el botón de volumen más y el volumen menos. Técnicamente no es posible que les puedan vender que un iPhone 4 sea un 4S, pero por las dudas siempre está bueno que se sepan las diferencias que hay a simple vista para poder diferenciar un teléfono de otro. Para comenzar a desarmarlo tenemos aquí dos tornillos. Estos son tornillos estrella. Cuando vamos a comprar destornilladores en las casas de electrónica o en casas que se dediquen a insumos de telefonía, hay unos destornilladores que son especiales para iPhone, ya que la medida no es muy común, la medida de los tornillos. Comenzamos a retirar los tornillos de abajo, estos dos primeros. Por ahora los vamos a dejar aquí hasta poder lograr quitar la tapa. La tapa sale hacia arriba, como podemos ver. Quitamos la tapa y, como siempre, colocamos los tornillos sobre ella. Aquí tenemos la batería y tenemos una serie de tornillos que tenemos que ir retirando. Vamos a quitar primero estos dos que tenemos en la parte media del teléfono. Vamos a probar con el otro destornillador, en este caso con un Phillips chico, que tal vez nos puede ayudar más para retirar estos tornillos. Tenemos un destornillador Phillips bien chico. La punta es 00, por si quieren saber cuál es la medida, cuál es el que tienen que comprar o conseguir para desmontar un iPhone. Comenzamos a quitar, como ya dijimos, estos dos primeros tornillos. Este es un teléfono que tiene una gran cantidad de tornillos para sacar. Tomamos la brusela para quitar la chapa de aquí. Recordemos que si queremos tener un orden, lo vamos a hacer aquí en la tapa. Recordemos la técnica que utilizábamos antes de ir desarmando e ir poniendo en orden todos los componentes de izquierda a derecha, cosa de que cuando se vaya a armar, comencemos a armar en el sentido inverso, o sea, de derecha a izquierda, y así nos podemos guiar para no olvidarnos de ningún componente. Aquí levantamos este flex
Vamos a seguir quitando tornillos. Vamos a quitar los 2 tornillos que protegen el flex de la batería. Aquí quitamos el flex de la batería y vamos a pasar a retirarla. La batería está pegada, por lo tanto tenemos que ver la forma de comenzar a levantarla sin que se vaya a romper ningún componente del teléfono. En este caso, el display que tenemos está funcionando. Pero si ustedes tienen que cambiar un display que está roto, al desarmar no van a tener que tener tanto cuidado. En este caso tratamos de no hacer demasiada fuerza por eso mismo, porque el flex de este teléfono está funcionando de manera correcta. Después que quitamos esos tornillos, vamos a ir a pasar a otro grupo de tornillos que tenemos de este lado del aparato. Aquí tenemos otro tornillo que vamos a ir retirando. Vemos que hay algunos tornillos que ya han sido redondeados porque se han quitado en otro momento, en otra oportunidad. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar más de un destornillador porque son teléfonos que ya han sido abiertos más de una vez, como ya dijimos. Lo que estamos haciendo es cambiar un iPhone 4S de color blanco a color negro. Esta chapa que vemos aquí, tenemos que tener sumo cuidado a la hora de removerla, ya que queda abajo de un flex, el cual si lo rompemos, es el flex que va a la cámara. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ver la forma de desprenderlo con el mayor cuidado posible. Allí vemos que salió. Vemos que tiene como un enganche, una oreja que va por debajo de la parte del flex. Ya vemos que esta zona tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar sobre ella. Comenzamos a levantar los otros flex. Tenemos uno aquí y abajo de este hay otro. Por favor, memoricen los flex que vamos levantando. Aquí tenemos otro más. Y aquí tenemos uno de la cámara trasera, estamos hablando. Aquí tenemos otro flex, que es donde va el auricular y el conector para el Wi-Fi. Continuamos con cuidado, retirando los flex y las piezas.
desarmando nuestro iPhone 4S. Tenemos aquí esta pieza, que es donde luego va a ir el calce de la tapa. Tenemos aquí otro tornillo que agarra la placa, que también tenemos que ir viendo con qué tipo de destornillador utilizamos. En este caso utilizamos el Phillips 00. Aquí tenemos el Vibra-Cold, que tenemos también que despegarlo. A ver si nos permite salir fácil. Vamos haciendo un poquito de palanca con nuestra brusela. Está bastante bien pegado. Este teléfono, como vemos, es bastante complicado a la hora de desarmar. Ahora estamos revisando que no tengamos ningún tornillo más para poder quitar. Después vemos que aquí tenemos dos coronas que llevan rosca. La placa está agarrada a estas dos coronas, por lo tanto, luego de quitar el tornillo que sujeta las chapas, tenemos que agarrar un destornillador de paleta, que en este caso es de 2,5. Estas coronas tienen dos ranuras para poder calzar el destornillador. El destornillador paleta, el destornillador plano. Quitamos las dos paletas. Aquí también quitamos este otro tornillo. Y para extraerlo nos ayudamos con la brusela. Aquí lo vemos que tiene rosca. Y vemos que forma como una corona. Y tiene como una cruz, que ahí es donde calzamos el paleta, el destornillador con forma de paleta. Después de quitar esos dos tornillos, revisamos con cuidado. Nunca nos apresuremos a la hora de tirar de la placa. Vamos a ir viendo que no tengamos ningún otro tornillo, porque como ya dijimos, es un teléfono bastante complejo y complicado a la hora de desarmar. Tenemos que ir moviéndolo para ver si no hay algún tornillo oculto o algún encastre oculto. Aquí abajo de esta lámina, en la punta superior, lleva otro tornillo más. Por eso les decimos
que tenemos que tener paciencia y cuidado para ir desarmando este equipo. Vamos a cambiar la punta. En este caso vamos a utilizar un destornillador Phillips. Quitamos el tornillo. Seguimos desarmando nuestro teléfono. Seguimos viendo que no nos quede nada más de este lado. Vemos cómo va saliendo de a poco la placa. Tenemos que tener cuidado a la hora de quitar la placa, de no enganchar los flex, porque tal vez sin darnos cuenta cinchamos de un flex, tiramos de un flex y podemos sin querer arrancarlo del lugar y ahí generaríamos un nuevo problema. Si en este caso estropeamos el flex del display, como lo vamos a cambiar, en principio no sería mayor problema, pero si estropeamos el display del auricular o del micrófono, ahí ya estamos en un lío más grande. Siempre tenemos que pensar que el teléfono no es nuestro. Siempre tenemos que tener en cuenta ese dato. Vamos a pasar a sacar la SIM. Tenemos que sacarla antes de quitar la placa. Antes de comenzar a mover la placa, tenemos que estar atentos de que la SIM no esté colocada. Si cinchábamos de la placa, si tirábamos de la placa con la SIM puesta, podíamos llegar a romper tanto la SIM o el canasto donde ella va colocada. Como vemos, tenemos que tener sumo cuidado a la hora de desarmar el teléfono. Tenemos que estar atentos de todos los aspectos a la hora de quitar nuestra placa. Aquí tenemos todos los flex. No tenemos ningún tornillo suelto. Vamos a pasar ahora a despegar el motor de vibración, que estamos en una posición más cómoda para removerlo. Ya estando la placa afuera, se preguntarán por qué los tenemos que sacar. Y esto es porque todavía hay que seguir desarmando. Tenemos más tornillos para retirar. Aquí tenemos 3 tornillos. Y de este lado tenemos 3 tornillos más. Estos tornillos tenemos que sacarlos, obviamente. Vamos a pasar a quitarlos con nuestro destornillador. Se puede decir que estos teléfonos, al desarmarlos, vamos a encontrar, en este caso, unas arandelas en estos tornillos interiores
tenemos que tener sumo cuidado con todo lo que quitamos, porque siempre tenemos alguna cosa escondida, como en este caso, ya dijimos, los tornillos con arandelas. Podemos decir que no solamente lo que es esta marca, que por su sistema operativo es un teléfono muy seguro, sino que también es un teléfono que está muy bien armado. Los materiales son materiales durables y no escatiman en nada a la hora de armarlo. Por algo, estos teléfonos tienen el valor que tienen. Particularmente este teléfono, el iPhone 4S, es uno de los teléfonos más fuertes que se han hecho. En este caso, el centro del teléfono es metálico y la verdad que esto hace que sea muy resistente a los golpes, a las caídas y al día a día. Aquí tenemos un tornillo que está medio redondeado. Tenemos que buscar la forma de poder retirarlo. Vamos a ir probando con diferentes puntas para poder quitarlo sin problema.